La familia de Nazaret. En el silencio sencillo de Nazaret vivía una familia humilde y obediente a Dios, José, María y el niño Jesús. No eran ricos ni poderosos, pero en su hogar reinaban la fe, el trabajo y la confianza en el Señor. Cada año, como fieles judíos, José y María subían a Jerusalén para celebrar una de las fiestas más importantes, la Pascua, que recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús crecía como cualquier niño, aprendía a trabajar, a orar, a escuchar la palabra. Pero en él habitaba un misterio profundo, era verdadero hombre y verdadero Dios. El viaje a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió 12 años, edad importante para los judíos porque marca el paso a una mayor responsabilidad religiosa, José y María lo llevaron con ellos a Jerusalén. El camino estaba lleno de peregrinos, familias enteras caminaban cantando salmos, compartiendo comida, contando historias de los grandes actos de Dios. Jesús observaba, escuchaba, preguntaba. Su corazón ya ardía por la casa de su Padre. Al llegar a Jerusalén, la ciudad estaba llena de vida, vendedores, sacerdotes, peregrinos, oraciones, sacrificios. Y en el centro de todo, el templo, lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios. La celebración de la Pascua. Durante varios días, la familia participó en las celebraciones. Jesús escuchaba atentamente las lecturas, veía los sacrificios, contemplaba a los maestros de la ley. Aunque era joven, su alma comprendía más de lo que parecía. El templo no era para él solo un edificio, era la casa de su Padre. Cuando terminaron los días de la fiesta, José y María emprendieron el regreso a Nazaret junto con la caravana de peregrinos. Jesús se queda en Jerusalén. José pensó que Jesús iba con María. María pensó que Jesús iba con José. Era común que los niños caminaran con otros familiares o amigos. Pero al caer la tarde, cuando se detuvieron para descansar. ¿Dónde está Jesús?, preguntó María. ¿No viene contigo?, respondió José. El corazón de María se estremeció. Buscaron entre los parientes, entre los vecinos, pero Jesús no estaba. La noche cayó sobre ellos con angustia. Sin perder tiempo, regresaron a Jerusalén, con el alma llena de temor y oración. 3 días de búsqueda. Durante 3 días, José y María buscaron a Jesús sin descanso. Lo buscaron en las calles. En las plazas. En los mercados. En los caminos. Cada hora sin encontrarlo era un dolor profundo. María guardaba silencio, pero su corazón sufría como solo una madre puede sufrir. José, fuerte y callado, confiaba en Dios, pero la angustia crecía. 3 días. Como símbolo del sufrimiento, de la espera, del misterio que aún no comprendían. Jesús en el templo. Finalmente, entraron al templo. Y allí lo vieron. Jesús estaba sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. No hablaba como un niño cualquiera. Había en él una sabiduría que venía de Dios. Jesús no estaba perdido. Estaba donde debía estar. El diálogo con María y José. María, con el corazón lleno de amor y dolor, se acercó y le dijo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús respondió con serenidad. ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ellos no comprendieron del todo esas palabras. Pero María las guardó en su corazón, como hacía siempre. Regreso a Nazaret. Jesús regresó con ellos a Nazaret y les obedecía en todo. Y el Evangelio concluye diciendo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este episodio nos enseña que Dios siempre cumple su plan, aunque no lo entendamos. Jesús nos muestra que la prioridad es buscar al Padre. María y José nos enseñan la fe, la paciencia y la confianza. Jesús se perdió. Pero no por descuido, sino para mostrarnos quién era y para qué había venido. Desde niño, su corazón pertenecía al Padre. Y hoy nos sigue invitando a buscarlo en la casa de Dios, en la oración y en la obediencia. Jesús hallado en el templo. Profundización espiritual. El silencio del templo y la voz de Dios cuando José y María encontraron a Jesús en el templo, no fue solo un reencuentro familiar. Fue un encuentro con el misterio de Dios. El templo estaba lleno de ruido, discusiones, pasos, murmullos. Pero alrededor de Jesús había una paz distinta. Los doctores de la ley,
Hombres mayores, estudiosos desde jóvenes, escuchaban a un niño con respeto. No porque levantara la voz, sino porque hablaba con verdad. Jesús no imponía conocimiento. Revelaba sabiduría. Ahí se cumplía lo que los profetas habían anunciado. La sabiduría de Dios hablará por boca de los pequeños. Jesús, maestro desde la infancia. Jesús no enseñaba como los demás. No repetía solo la ley. La vivía. Cuando preguntaba, hacía pensar. Cuando respondía, iluminaba el corazón. Los maestros se preguntaban entre ellos: ¿de dónde ha sacado este niño tal entendimiento? ¿Quién le ha enseñado estas cosas? Sin saberlo, estaban frente a la palabra viva de Dios. Jesús no había venido solo a aprender. Había venido a cumplir la voluntad del Padre. El dolor silencioso de María. María observaba a Jesús en silencio. No lo interrumpió. No lo reprendió delante de los demás. Como madre, había sufrido profundamente. Como sierva de Dios, confiaba. Su corazón recordaba las palabras del ángel. La profecía de Simeón. Una espada atravesará tu alma. Ese día, la espada no fue de metal. Fue de incomprensión. María no entendió del todo. Pero amó sin condiciones. Ella nos enseña que la fe no siempre comprende, pero siempre confía. José, el padre obediente José, no pronunció palabra. Pero su silencio hablaba fuerte. Había cuidado a Jesús como padre. Lo había protegido, enseñado a trabajar, a orar. Y ahora comprendía que ese niño pertenecía primero a Dios. José aceptó su lugar con humildad. No como dueño, sino como servidor del plan divino. En José vemos la grandeza del hombre justo, que obedece aun cuando no entiende todo. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Estas palabras de Jesús no fueron una rebeldía. Fueron una revelación. Jesús afirmaba su verdadera identidad, su misión, su relación única con el Padre. No dijo nuestro Padre. Dijo mi Padre. Era una declaración silenciosa de quién era Él. Desde niño, Jesús sabía que su vida tenía un propósito: hacer la voluntad de Dios. Por amor a la humanidad. El misterio del tiempo de Dios. Jesús volvió a Nazaret. No se quedó enseñando en el templo. No buscó fama. No reclamó autoridad. Esperó. Porque el tiempo de Dios no se adelanta. Años después volvería a Jerusalén. Ya no como niño, sino como Salvador. Este episodio nos enseña que Dios actúa a su tiempo. La obediencia también es parte de la misión. No todo llamado es inmediato. Jesús vuelve a la vida cotidiana. En Nazaret, Jesús trabajó con José. Obedeció a María. Creció como cualquier joven. Pero cada día oraba. Escuchaba al Padre. Se preparaba en silencio. Dios también se revela en lo cotidiano. En el trabajo. En la familia. En la obediencia. Enseñanza espiritual para hoy. Este pasaje nos deja preguntas profundas. ¿Dónde buscamos a Jesús cuando parece ausente? ¿En las multitudes o en la casa de Dios? ¿Lo buscamos con desesperación o con fe? Muchas veces decimos: he perdido a Jesús. Pero la verdad es que Él siempre está en el lugar del Padre. Jesús nos enseña que Dios debe ser nuestra prioridad. La fe se vive aún en la incomprensión. Buscar a Dios transforma la angustia en paz. María nos enseña a guardar todo en el corazón. José nos enseña a obedecer en silencio. Jesús nos enseña a amar al Padre sobre todas las cosas. Jesús no se perdió. Nos estaba enseñando dónde encontrarlo. En la oración. En la palabra. En la voluntad del Padre. Y hoy, como entonces, sigue esperando a que lo busquemos con todo el corazón. Jesús hallado en el templo, revelación y llamado interior. Jerusalén, la ciudad del encuentro y del dolor. Jerusalén no era solo una ciudad. Era el corazón espiritual de Israel. Allí se ofrecían sacrificios. Allí se proclamaba la ley. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Jesús, desde niño, fue atraído a Jerusalén porque allí se cumpliría su misión. El mismo lugar donde fue hallado entre los doctores. Sería
años después. El lugar donde sería rechazado, juzgado y crucificado. Nada de esto era casual. Dios ya estaba escribiendo la historia de la salvación. El niño que anuncia la cruz. Los 3 días de ausencia de Jesús no fueron solo un detalle. 3 días. De angustia. De búsqueda. De espera. Esos 3 días anunciaban otros 3 días futuros. Su muerte. Su sepultura. Su resurrección. María no lo sabía aún. Pero su corazón materno ya estaba siendo preparado para el sacrificio. El niño del templo. Era el mismo cordero que un día se ofrecería por amor. Jesús y la verdadera sabiduría. La sabiduría del mundo busca poder. La sabiduría de Dios busca amor. Jesús no humilló a los maestros. No los avergonzó. Los iluminó. Porque la verdadera sabiduría no grita. No presume. No destruye. La sabiduría de Dios nace de la comunión con el Padre. El corazón humano frente al misterio. José y María regresaron con Jesús a Nazaret. Pero sus corazones ya no eran los mismos. Habían visto una verdad que aún no podían comprender del todo. Así nos pasa a nosotros. Dios nos revela poco a poco su voluntad. No nos muestra todo de una vez. Porque el corazón necesita tiempo para crecer. El llamado a buscar a Dios con perseverancia. María y José no se rindieron en la búsqueda. No dijeron: si Dios quiere, aparecerá. Buscaron. Caminaron. Preguntaron. Oraron. Dios se deja encontrar. Por quienes lo buscan con perseverancia. Jesús siempre espera. En el lugar donde se honra al Padre. Jesús y la obediencia perfecta. Aunque sabía quién era. Jesús obedeció. Obedeció a María. Obedeció a José. La obediencia no disminuyó su grandeza. La manifestó. Porque obedecer por amor es un acto divino. Jesús nos enseña que la verdadera libertad nace de cumplir la voluntad de Dios. El crecimiento oculto de Jesús. Durante años. Jesús vivió en silencio. Nadie escribió sobre esos años. Nadie los aplaudió. Pero fueron los años que prepararon la salvación del mundo. Dios trabaja más en lo oculto que en lo visible. Hoy, este pasaje nos habla como iglesia. No perder a Jesús por la rutina. No suponer que está con nosotros sin buscarlo. Volver al templo cuando el corazón está vacío. La fe no se hereda. Se cultiva. Oración. Señor Jesús. Cuando no te encontramos, enséñanos a buscarte. Cuando no te entendemos, danos fe. Cuando el corazón se angustia, condúcenos a la casa del Padre. Que nunca dejemos de buscarte. Porque tú nunca dejas de esperarnos. Jesús fue hallado en el templo. Para que aprendamos dónde encontrarlo. Y hoy nos sigue diciendo: búscame donde está el Padre. Jesús hallado en el templo, llamado identidad y misión. Dios educa a través de la búsqueda. Dios no permitió que Jesús se quedara en Jerusalén por descuido. Fue una pedagogía divina. María y José tuvieron que experimentar la ausencia para comprender la presencia. Así también Dios nos educa. A veces permite el silencio para fortalecer la fe. La búsqueda purifica el amor. Quien ama, busca. Quien busca, encuentra. Cuando creemos que Dios se ha ido, muchos dicen: Dios se ha alejado de mí. Pero en realidad, somos nosotros quienes cambiamos de camino. Jesús no se movió del templo. Fueron María y José quienes avanzaron sin darse cuenta. Esta escena nos enseña: no basta caminar con multitudes. Hay que caminar con conciencia de Dios. El templo como símbolo del corazón. El templo no es solo un edificio. Es símbolo del corazón humano. Jesús quiere habitar en un corazón limpio. En un corazón atento. En un corazón orante. Cuando limpiamos el corazón, Jesús se queda. Jesús prepara a sus padres para el futuro. Este episodio fue también una preparación. María debía aprender a soltar. José debía aprender a confiar. Un día, Jesús dejaría Nazaret definitivamente.
Y ellos tendrían que aceptar que la misión del Hijo iba más allá del hogar. El amor verdadero no posee. Entrega. La fe que madura en el silencio. Después del templo, no hubo milagros visibles. Solo vida ordinaria. Pero ahí maduró la fe. En el trabajo. En la oración diaria. En la obediencia. Dios forma santos. En lo cotidiano. Jesús nos enseña a ordenar prioridades. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Esta frase nos confronta. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Dios o lo demás? Jesús no rechazó a su familia. Puso a Dios en el centro. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Buscar a Dios temprano. Escuchar su llamado. Volver siempre a la casa del Padre. Jesús sigue enseñando. Desde el templo. Gran oración final de consagración. Señor Jesús. No queremos perderte por la prisa. Ni alejarnos sin notarlo. Enséñanos a buscarte. Cuando el corazón se confunde. Que nuestro corazón sea tu templo. Que nuestra vida sea tu morada. Aquí estamos, Señor. Queremos ocuparnos de las cosas del Padre. Jesús no se perdió. Nos enseñó a buscarlo. Y hoy nos dice, como entonces. Estoy en la casa de mi Padre.